Can Yaman lo ha soltado. Y menudo bombazo. El turco más famoso de la televisión ha revelado una verdad que deja helados a muchos, especialmente a sus compañeros de profesión. Ha dicho que no entiende a esos actores que suben y bajan de peso para los papeles. Así, sin pelos en la lengua. O sea, ¿cómo te quedas? Porque yo me quedé a cuadros. Estamos acostumbrados a ver a los actores transformándose, es parte de la magia del cine y la tele. Pero Can Yaman parece tiene una opinión bastante firme y, para ser honestos, un poco dura sobre esto. Él cree que un actor debería mantener una cierta imagen, ¿entiendes? Que eso de engordar un montón y luego adelgazar drásticamente no va con él. Imagínate la escena. Está en una entrevista todo tranquilo, y le sueltan la pregunta sobre la preparación de los actores, y ¡zas! Ahí se viene el discurso. No es que no entienda el por qué lo hacen, sino que no lo comparte. Él piensa que es un rollo que implica un esfuerzo físico y mental que, según él, no es necesario si eres un actor de verdad. Uf. Eso duele un poco, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman tiene una disciplina de hierro. Lo vemos en su físico siempre impecable. Probablemente para él, mantener ese cuerpo es una forma de respeto a su profesión, a su imagen pública y a sus fans. Y claro, si él es así de estricto, pues le cuesta entender a los que se toman licencias. Muchos dicen que Can Yaman está un poco desconectado de la realidad del oficio. Porque, seamos sinceros, hay papeles que exigen ese tipo de sacrificios. ¿Qué me dices de los actores que han tenido que engordar para interpretar a personajes históricos, o a gente con problemas de salud? ¿O los que adelgazan hasta casi desaparecer para roles de supervivientes? Eso es meterse en la piel del personaje de verdad. Pero Can Yaman, con esta declaración, parece que está diciendo, yo no necesito eso. Yo soy Can Yaman, y así valgo. Y ojo que tiene su público y funciona, no digo que no. Pero creo que se le olvida que el arte dramático a veces va más allá de tener un cuerpo escultural. A ver, no es que le quite mérito a su constancia. Es admirable. Pero criticar así a los demás. Me parece un poco prepotente, ¿no crees? Como si los que se transforman físicamente no fueran actores de verdad. Es como si dijera que para ser actor tienes que ser un culturista con buena cara. Quizás Can Yaman está más enfocado en su carrera internacional y en ese tipo de roles más de galán, donde la imagen lo es todo. Y está genial que le vaya bonito. Pero que no se olvide que hay otro tipo de cine, otro tipo de personajes, y que la transformación física es una herramienta potentísima para muchos actores. A mí me da la impresión de que está defendiendo su propio método, ¿sabes? Y lo hace un poco atacando al de los demás. Es como si quisiera marcar territorio y decir, este soy yo, y así es como se debe ser actor. Pero la actuación es mucho más amplia que eso. Y luego está la parte de la salud. Subir y bajar de peso de forma tan radical, y tan a menudo, para un actor puede ser muy perjudicial. ¿No será que Can Yaman, al criticar esto, también está pensando en la salud de sus colegas? Podría ser, pero la forma en que lo ha dicho suena más a juicio que a preocupación. Así que ahí lo tienes. Can Yaman, el hombre que no entiende la montaña rusa de kilos de otros actores. ¿Será que piensa que todos deberían tener el mismo músculo de actor que él cultiva? Es un debate interesante, la verdad. Así que cuéntame tú. ¿Qué opinas de las declaraciones de Can Yaman? ¿Crees que tiene razón en que los actores no deberían subir y bajar de peso, o piensas que es una parte esencial de la actuación para algunos papeles? Déjame tu opinión abajo, que me interesa mucho saber qué se cuece por ahí.